¿Cómo se relaciona un personaje fantasma del Quijote con el resto de los personajes de la novela? Hablemos de Cide Hamete Benengeli y de su funcionalidad, transformaciones en la novela y relaciones con los restantes personajes. He indicado que Cide Hamete Benengeli constituye como personaje literario uno de los segmentos discretos o discontinuos del sistema retórico de autores ficticios y que se sitúa en una estratificación discursiva diferente de la que ocupan los personajes operatorios, los que verdaderamente actúan en el mundo ficcional de la novela. Así, desde un punto de vista funcional, Cide Hamete se caracteriza por el cumplimiento de una motivación estilística y retórica, nunca secuencial ni actancial, en la que pueden advertirse fines concretos. El personaje Cide Hamete Benengeli actúa como recurso literario desde los límites que le impone el nivel discursivo en que se encuentra y se caracteriza desde esta perspectiva por las relaciones verticales y centrípetas que mantiene formalmente con el estrato discursivo en el que se encuentran los personajes actantes y por las relaciones igualmente verticales pero centrífugas esta vez que establece con el narrador editor del Quijote, quien se sitúa en un nivel discursivo exterior y englobante al de Cide Hamete. Una de las funciones más recurrentes de este supuesto cronista arábigo del Quijote en sus relaciones con el narrador consiste en ser presentado o citado como depositario y responsable de la narración de aquellos episodios más discutiblemente verosímiles, como sucede, por ejemplo, en las aventuras de la cueva de Montesinos, el mono adivino de Maese Pedro, la cabeza encantada de don Antonio Moreno, o el diálogo tan decoroso que mantiene al comienzo de la segunda parte Sancho Panza con su mujer, donde el narrador transcribe las citas literales más amplias de Cide Hamete y Cervantes intensifica su distancia respecto al relato de acontecimientos supuestamente inverosímiles. Cito: llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de Don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aun pasaron 2 tiros de ballesta más allá de las mayores. Finalmente, aunque con este miedo y recelo las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin dársele nada por objeciones que podían ponerle de mentiroso. Y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Fin de cita. Otro de los rasgos que matizan la relación de Cide Hamete con el narrador editor del Quijote, en cuyo discurso se envuelve y comunica el del autor arábigo, es el de la ironía. Con frecuencia, Cide Hamete y su discurso se citan en momentos esencialmente cómicos de la acción narrativa, a propósito de nimiedades singulares, lo que confiere una indudable expresión irónica a este personaje arábigo, cuyo nombre no puede estar más en consonancia con este tipo de situaciones. Basta recordar, entre otras, la escena en la que doña Rodríguez acude al aposento de Don Quijote para pedirle ayuda contra el villano del duque que ha mancillado la honra de su hija, y ambos se besan mutuamente las manos. El narrador advierte que aquí hace Cide Hamete un paréntesis y si dice cuánto diera por ver ir a los dos, así asidos y trabados desde la puerta al lecho, la mejor almalafa de 2 que tenía. Cide Hamete Benengeli aparece con frecuencia asociado por el narrador a los momentos más cómicos y risibles de la historia de Don Quijote, lo que convierte al cronista arábigo en uno de los personajes más burlados de la novela y más sobresalientemente pasivos de ella, ya que Hamete no actúa en ningún momento como agente de nada, jamás habla directamente, ya que sus palabras se citan y manipulan por el narrador de la forma, irónica con frecuencia, que él estima más conveniente. Por otro lado, en su relación con los personajes actanciales, se configura como una personalidad distante y misteriosa, indudablemente fantasmagórica y legendaria, de cuya autoridad y trabajo se discute y desconfía, pues su autor era moro, según aquel nombre de Cide, y de él no se podía esperar verdad alguna, porque era embelecador, falsario y quimerista. Cide Hamete es un personaje construido por los restantes personajes del Quijote para aderezo y uso del narrador editor, quien potencia imaginariamente su posición en la obra
y cuyo mérito principal procede de haber permitido a Cervantes la construcción de una falla decisiva en el conjunto de las estratificaciones discursivas del relato, al conferir cierta unidad a la expansión polifónica que genera su mera presencia virtual, ilusoria y retórica en el sistema narrativo. Otra de las funciones que Cervantes hace recaer sobre Cide Hamete es la de deslegitimar la autoridad de Avellaneda sobre Don Quijote, lo que constituye una transformación de las relaciones de Hamete respecto al narrador, ya que, como es lógico, este cometido del cronista árabe no estaba previsto inicialmente. De nuevo, son los personajes principales cervantinos los que convierten a Cide Hamete en el auténtico cronista de la verdadera historia de Don Quijote. Cito: «Créanme vuesas mercedes», dijo Sancho, «que el Sancho y el Don Quijote de esa historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete Benengeli, que somos nosotros, mi amo, valiente, discreto y enamorado, y yo, simple gracioso, y no comedor ni borracho». «Yo así lo creo», dijo don Juan, «y si fuera posible, se había de mandar que ninguno fuera osado a tratar de las cosas del gran Don Quijote, si no fuese Cide Hamete, su primer autor, bien así como mandó Alejandro, que ninguno fuese osado a retratarle, sino Apeles». «Retráteme el que quisiere», dijo Don Quijote, «pero no me maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias». Fin de cita. El mismo comportamiento de agente frente a la pasividad del moro, que se esgrime como una especie de símbolo totémico ante el Quijote de Avellaneda, caracteriza al narrador editor respecto a la presentación de Hamete como el único cronista verdadero de las hazañas de Don Quijote, si bien con los habituales ribetes de ironía que matizan sus relaciones, narrador, cronista arábigo, bien diferentes de las que le profesan los personajes actanciales, Don Quijote, Sancho, Sansón, Cide Hamete. Bien se ha venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien se ha venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel, que nos describió Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores. Cervantes, a través del narrador editor, pone en boca de Cide Hamete Benengeli sus propios pensamientos a propósito del falso Quijote y cierra la narración del suyo en la forma que conocemos. Cito el final del Quijote. «Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: aquí quedarás colgada desta espetera y deste hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada peño la mía, adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte, pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres: tate, tate, folloncicos, de ninguno sea tocada, porque esta empresa, buen rey, para mí estaba guardada. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar, y yo escribir. Solos los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal deliñada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio. Fin de cita.